te guarde, mi amado hermano y amigo, compañero. Este es el programa Voz de Cristo, auspiciado por el Ministerio Voz de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Nos sentimos más que contentos de poder llegar a cada uno de ustedes. Y está con nosotros hoy nuestro hermano Dimas Cabrera. Amén. Y este es su amado hermano Pastor Emilio Cruz, saludándole en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy traemos un programa especial. Bueno, todos los programas son especiales, pero el próximo es más especial que el anterior. O sea que es una bendición, gloria al Señor, que tenemos de llegar a cada uno de ustedes con la palabra del Señor. Alabado Jesús. Hermano Dimas, ¿qué nos puede decir ya que este año ha comenzado? Ya estamos en febrero. Gloria al Señor. ¿Y qué nos puede decir hasta ahora de lo que Dios está haciendo? Bueno, Dios está haciendo grandes cosas porque sigue salvando, libertando y rompiendo cadenas. Y vemos también a la voz del Señor que la palabra del Señor se está cumpliendo. Cada día que pasa, pues estamos viendo que la palabra profética del Señor está ahí. Ve al punto, ahí punto por punto, como dice Primera de Pedro, la palabra profética. Y es lamentablemente decir que, ¿verdad?, que en un mes, que lo que lleva el año, un mes y algo, un mes y unos cuantos días, podemos decir que el año pasado nuestra nación tuvo 1.500 tornados. Wow. Y empezamos este año con los territorios de nuestra nación, como Puerto Rico, nuestra isla, que lleva un sinnúmero de temblores de tierra. Y un terremoto. Y un terremoto. Tenemos también esa sequía que hubo en Australia, que hubo muchos incendios, pero luego entonces llegó el agua y el agua fue demasiado, que hubo demasiadas inundaciones. Tremendo. Y después de las inundaciones, pues entonces vino granizo y nieve. Y entonces luego después de eso, creo que una invasión y que de murciélago. Y para completar, pues tenemos también que una sopita de murciélago allá en la China, pues ha regado lamentablemente un virus alrededor del país de China y ahí ya tenemos creo que 13 casos aquí en Estados Unidos. Lo que estamos viendo es que esto es una quitada y una apuesta donde, ¿verdad?, lamentamos lo que está pasando al pueblo chino, pero sabemos también que la persecución a la iglesia del Señor Jesucristo en China ha sido bien drástica. Agarrar a los pastores, meterle preso, quitarle el dinero a los hermanos, sus ahorros de toda la vida, porque allá el dinero, para la gente adquirirlo, se le ve bien tan duro, de que vemos a la gente que comen ciertas cosas que están prohibidas, para que no son animales combustibles, cucarachas, ratones, sapos, bueno, de todo lo que se haya, ellos se lo comen. Y entonces esto nos deja saber y entender a nosotros lo que está pasando alrededor del mundo entero, la muerte que hubo del soldado persa o de Irán, que fue eliminado por un dron de nuestra nación. Y Dios lo habló, Dios lo dijo en la iglesia a las naciones en Nigeria, usó al pastor T.B. Joshua y dijo que iba a venir un conflicto. Dios siempre habla primero y nosotros solamente somos voceros del Señor y podemos decir y hablar concerniente a la palabra y lo que está pasando alrededor del mundo entero. Cierto. Y realmente estamos observando, ¿verdad?, los eventos que están ocurriendo en Venezuela, ¿verdad?, que no sabemos, ¿verdad?, hay incertidumbre, pero se cree que algo puede ocurrir en los próximos días, ¿verdad?, ya que pues el nuevo presidente o el presidente interino del gobierno pues ha recopilado bastante apoyo de muchas naciones poderosas y posiblemente pues llegue algo de bendición. Esperamos que sea de bendición, ¿verdad? Uno de estas cosas se juega una maniobra que uno no sabe en qué va a terminar, ¿verdad? Porque a veces vienen con una cara, ¿verdad?, de oveja y son lobos. Esperamos que no, ¿verdad?, que sea una oportunidad para que este pueblo
vuelva otra vez a vivir la vida que vivían, pero con agarrado del Señor. Pues era una Claro. nación bien agarrada de Dios, Prospera. con muchos evangelistas, muchos predicadores e iglesias se tornaron en contra de Dios y mire lo que ha estado ocurriendo. Sin embargo, creo que Dios está abriendo una oportunidad nuevamente para que este país vuelva nuevamente a ser un país bendecido como lo era antes. Sí, y vemos que sucede que de acuerdo al líder, al príncipe, ¿verdad? Ujú. De cada nación, puede ser que sea el presidente, puede ser que le digan el gobernador, pero delante de Dios Todos son mayormente iguales. todos son iguales, pero él le llama al príncipe de cada nación, Ujú, le llama al gobernante del príncipe de cada nación. Y ujú. sabemos que por causa del que estaba antes, maldijo a quien no tenía que maldecir, porque la Biblia es real. Ujú. Es una promesa que Dios le dio a Abraham y le dijo: a los que te bendigan yo los bendeciré, y a los que te maldigan yo los maldeciré. Maldiciré. ¿Ya? Maldijo a Israel Ujú, desde el vientre de su víscera, y allí mismo le dio el cáncer. ujú. Y sabemos nosotros, ¿verdad?, que viendo las noticias, la historia, que por un periódico español, sabemos que Hugo Chávez no murió en Caracas, Venezuela. Él había muerto ya en Cuba, Ujú. pero como ofrecieron demandar a España por las noticias, entonces ellos retrocedieron y supuestamente él que había llegado aquí a Caracas, pero nunca se vio. El mismo Hugo Chávez, no, Maduro Maduro. dijo: yo estaba hablando anoche con el presidente, no sé cómo es que estaba hablando con él, porque sabemos que estaba muerto ya Ujú, estaba muerto. ujú. Es lo que estaban haciendo, falsificando papeles y haciendo cosas Arreglando así, todo. arreglando todo para quedarse con el poder. Pero todo empezó maldiciendo al pueblo de Israel. Ujú, Y el que toca Israel está tocando la niña de los ojos de Dios. ujú. Y vemos, ¿verdad?, que ahora pues estamos viendo de que este hombre, ellos se pasan mencionando a Dios, están tratando de hacerlo mejor. Y esperamos, como acaba de decir, pastor, que Dios le dé esa oportunidad, alabado sea el Ujú. Señor, y que ellos puedan restablecer y ser la Venezuela que era antes. Exacto, ciertamente, y que el pueblo de Dios pueda salir adelante en aquella nación. También el pueblo de Israel está confrontando una serie de situaciones, ¿verdad? En el cual el primer ministro ha sido, ¿cómo se dice? Presentado legalmente para un procesamiento criminal, ¿verdad? Mientras tanto, pues hay otros asuntos que están corriendo en la nación, ¿verdad? Eventos que están profetizados en la Biblia, que están ocurriendo para dejarnos saber a nosotros que ya el tiempo está a las puertas. Santo O sea que Israel es el reloj profético de de Dios. Dios sobre la tierra. Y la iglesia tiene que tener el ojo puesto en qué está pasando en Israel, Ujú. ¿verdad? Lo que está pasando en el mundo, en todo el mundo, pero Israel en particular. Estaba Claro. leyendo un artículo o viendo algo en la internet hoy sobre el presidente Putin, que dice que él no va a permitir los matrimonios homosexuales en Rusia. Mm. Entonces, eso lo publicaron hoy, lo estaba viendo ahí no en Facebook, sino en la internet, ¿verdad? O sea que estamos viendo todos estos movimientos que están ocurriendo alrededor del mundo y lo que están haciendo estas naciones, ¿verdad? Cómo han ido evolucionando, ¿verdad? Tanto para adelantar el proceso de rapto de la iglesia. Y ya el día se acerca, el pueblo de Dios tiene que estar preparado porque ya mismo la iglesia sale de esta tierra. Santo. Fíjate, ahora que mencionaste, ¿verdad?, también a Israel y lo que está pasando en el gobierno con Netanyahu. Netanyahu, también vemos que yo vi un corto documental donde las cabras, las cabras que son las manchadas, le dicen las de Jacob, fueron encontradas en el Canadá y fueron llevadas a Israel. Y entonces la multiplicación de ellas es muchísima. Wow. Y entonces sabemos que todo el templo ya está. Ujú. Ya no es ningún mito ni tampoco que oímos de lejos. Ya sabemos que el arca de la alianza o el arca del pacto está.
Lo que solamente se está negociando y tratando es que en la división, ¿ve? Que dice que será los dos estados se van a crear, porque ya está, ya se dividió otra vez. Y la Biblia dice ahí de los que dividen mi tierra, dice el Señor. Pero hay un problema ahí porque Mahmoud Abbas, el gobernador Abad, Mahmoud Abbas, de de los de palestinos. los palestinos, no está de acuerdo, pero es que sabemos que eso es lo que significa los palestinos son los filisteos. No importa si están de acuerdo o no están de acuerdo, es que la Biblia, la Se va a palabra del cumplir. Señor se va a cumplir, quieran ellos o no quieran. Exactamente. Y entonces una parte de ahí ya está todo preparado para el sacrificio. Y el sacerdote está el senadrín, todo está ready. Lo que falta simplemente es que digan, bueno, ahora ustedes hacia un lado y se cree que ellos quieren tomar la parte que le correspondía en el 1967. Pero sabemos que por la guerra de los 6 días y lo perdieron. Ahora con este acuerdo, parte de esa tierra le puede quedar para el lado de ellos. Pero lo importante que quiere el pueblo religioso, el pueblo del Señor, ¿verdad? De Israel, es donde ellos puedan construir el templo y reanudar el culto. Con los sacrificios. Con los sacrificios. Y entonces sabemos que ya prontito por ahí, pues sabemos que el anticristo, pues entonces, cuando la iglesia sea Señala careta. Llevada y arrebatada, pues entonces él se va a sentar luego allí. Por eso es que, hermano Dimas, hoy en el capítulo de Apocalipsis, gloria al Señor, capítulo 2, en la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? El versículo 12, que es donde estamos concentrándonos hoy, nos habla de asuntos sumamente importantes que tienen que ver con lo que está ocurriendo en este periodo, ¿verdad? Y queremos que usted busque su Biblia. Aquí le está apareciendo, aquí mismo en la pantalla, le está apareciendo la porción bíblica, que es el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12 al 17. Gloria al nombre del Señor. Santo. Y ahí es donde vamos a estar considerando la palabra en el día de hoy, en el evento profético. Aleluya. De lo que la iglesia, Dios le dijo a la iglesia de Pérgamo. Hermano Dimas, vamos a leer esos capítulos, esos versículos. Santo. Y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y le dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, la que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Aleluya. Santo, aleluya. Y ciertamente, hermano Dima, en este capítulo, como en los capítulos anteriores que ustedes han estado discutiendo, se habla a una de las 7 iglesias de Asia, representativa de un periodo de la iglesia. Y entonces hoy le está hablando a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Y en todos estos mensajes, Dios le habla directamente al ángel de la iglesia con letras minúsculas, porque es un hombre, ¿verdad? Eres pastor de la iglesia. Y le está exhortando como pastor. En este tiempo, los pastores han perdido la autoridad. La gente no respeta a los pastores, la gente le hablan al pastor como le da la gana, se van y hacen cosas ¿verdad? Sin consultar con el pastor, y el pastor lo tiene muchas veces como un cero a la izquierda. Pero vemos cómo aquí se enfatiza, hermano Dimas, que el
pastor tiene un lugar esencial e importante dentro de la iglesia de Cristo, porque al que Dios le habló fue al pastor. Fue el pastor, fue el ángel de la iglesia. Y fíjate, pastor, no solamente en la iglesia, en la comunidad, en su estado, oiga esto, y en la nación. Porque cuando dice ahí el ángel de la iglesia, son 7 ángeles de la iglesia ahí, y sabemos, como acabas de decir, tipifican 7 tiempos, un periodo de la iglesia, ¿verdad? Sobre la faz de la tierra. Y dice claramente que le habla de una manera, a la misma vez que sus ojos están sobre este hombre. En las 7 iglesias, los ojos de Dios están sobre los pastores que están sobre la faz de la tierra. Santo. Amén. Y le habla directo, le habla claro y le da instrucciones al pastor. O sea, si algún pastor no está recibiendo instrucciones es porque no está buscando el rostro de Dios o es porque no está oyendo la voz de Dios. Pero pastores se supone que tengan instrucciones de Dios, que es lo que le van a transmitir a la iglesia. O sea, no se supone que sea la iglesia la que gobierne la congregación, los miembros, sino que sea el pastor el que lidere esa congregación, no como un dictador, pero como un hombre de Dios que Dios lo puso a lidiar esa iglesia. Entonces, se representa él como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y la espada aguda de 2 filos representa la palabra, la autoridad de la palabra. Esto es algo, hermano Dimas, que en este tiempo las iglesias han soltado la palabra. Ya en muchos lugares se reúnen solamente un día a la semana, el domingo, y no es por problema de que no tengan templo. Hay iglesias que tienen templos propios y son ellos los únicos que utilizan ese local y se reúnen solamente un día a la semana. En Wester hay una iglesia que se reúne un día a la semana, una iglesia americana, se reúne un solo día a la semana. ¿Cómo esa gente pueden crecer espiritualmente? Si van allí, cantan 2 coros, a lo mejor un culto de 1 hora, se sientan allí, cantan 2 coros y después vienen y dan una exhortación ahí relámpago y se van para su casa. ¿Ve? Entonces se ha perdido la autoridad de la palabra, hermano Dima, en este tiempo. Sí, tienen por costumbre que como hay un problema que hubo en la historia, ¿ves? Nosotros en cierta parte de la historia sabemos que muchos documentos y muchas cosas que han pasado en la historia se han quedado como en el aire, mayormente por las guerras y cosas así. Sabemos que Israel estuvo 2.500 años sin gobierno y 2.000 años sin tierra. Errantes. Errantes en el mundo hasta el 14 de mayo del 1948. Y como tú acabas de decir, pastor, ¿qué sucede? Que unos dicen que el Señor resucitó el día domingo, el primer día de la semana, pero que sucede que es que nosotros vivimos bajo el calendario greco-romano, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que en aquel tiempo Israel tenía su calendario hebreo. Luego, hace unos cuantos, ¿verdad? 1400, por ahí, el calendario, no, 1852, si mi mente no me es infiel, o 1752, en octubre fue cambiado. Entonces se les restaron unos ciertos días al calendario. Se acostaron un jueves, día 4, y se levantaron al otro día viernes, pero ya era día 15, 14 o 15. Tremendo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si dice que el día nuevo empieza a las 6 de la tarde, porque el calendario hebreo es lunar. El calendario gregoriano es solar. Entonces, llegaron por la mañana. ¿Ves? En la mañana vendría siendo nada más, serían como las 6 de la tarde. Y todavía el día a lo mejor no se había ido. Cuando llegaron a la tumba, ya él no estaba en la tumba, había resucitado. Pero que ya están entrando en el nuevo día, entonces se cree que fue en domingo. Entonces los cristianos empezamos a reunirnos como el día del Señor para muchos, que era el día domingo, y para otros el día del Señor es el sábado. Entonces hay una controversia, pero eso no tiene que ver. Entonces, cuando nace la iglesia tradicional, que nace en alrededor del año 430 después de Jesucristo,
ve, ya la iglesia existía 400 años antes. Con Constantino, entonces la cosa cambia. Y al cambiar, entonces se refleja que fue lo que pasó. Entonces él no permitió que se siguiera adorando al Señor en el sábado, sino en domingo. Y lo establecieron, entonces la iglesia tradicional, ve, con el paso de los tiempos lo fue adoptando, y como dice Daniel, el cuerno pequeño trataría de cambiar los tiempos. Entonces por eso muchas congregaciones, amado pastor, se reúnen solamente los domingos. Y como usted dice, ¿cómo es que se puede llevar una vida espiritualmente, un crecimiento en el espíritu, para que un día a la semana, nos vemos el domingo que viene? No hay una... ¿Qué hacen durante la semana? Durante la semana. Entonces, la prioridad es a las cosas seculares y lo espiritual para después. O sea, durante la semana tiene que haber una relación, un balance. Y no creo que ese sea el mejor beneficio, porque la Biblia nos enseña a nosotros que dice claramente, no dejaos de congregar como algunos tienen por costumbre. Exactamente. No, y ciertamente estamos en tiempo que la palabra está escaseando. Se ve como que hay mucha palabra, pero ya está escaseando, porque la palabra que está viendo no es la palabra que la gente necesita. Entonces realmente hay una escasez de palabras. Y entonces el próximo verso comienza diciéndole, yo conozco tus obras. O sea, le está hablando al pastor de la iglesia de Pérgamo. Yo sé lo que tú estás haciendo. Yo sé dónde tú moras y dónde está la iglesia, ¿verdad? Que dice, y conozco tus obras, sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! Esta iglesia estaba en el mismo infierno, como quien dice, ¿verdad? No estaba en el infierno literal, sino prácticamente estaba en el lugar donde moraba Satanás, donde estaba toda la inmundicia, toda la maldad, toda cuanta basura existía. En este tiempo, hermano, hay muchas partes en el mundo que se podrían considerar el trono de Satanás. Porque estamos viendo todo tipo de perversión, todo tipo de cosas ocurriendo alrededor del mundo. Entonces, él le dice, yo conozco tus obras, Dios sabe lo que tú haces, Dios sabe lo que yo hago, Él sabe todo, no tiene ni que decírselo, Dios lo sabe, ¿verdad? Aunque Él espera que nosotros seamos humildes y vayamos a Él y decimos, Señor, yo hice esto, ¿verdad? Eso es importante, especialmente cuando es algo negativo que hemos hecho, que Dios le gusta que se lo confesemos a Él, ¿verdad? Y que hablemos con Él, aunque Él ya lo vio, pero Él quiere ver nuestra humildad, ¿verdad? Pero Él le dice, yo conozco tus obras. Sé que estás trabajando fuertemente. Sé que estás en un lugar donde existe la maldad. Que donde tú estás rodeado de la obra satánica. En este tiempo se han desatado todo tipo de demonios, todo tipo de malicia, todo tipo de espíritu que está subyugando las iglesias, está subyugando las comunidades, está subyugando al pueblo. Y estamos viendo, hermano, cómo aún no hay libertad dentro de los templos. Estamos viendo la lucha que las iglesias están teniendo para mantener una comunión, porque es que estamos en el mismo trono de Satanás. Mano Dima. Sí, fíjate que nos dice, ¿verdad?, que la iglesia de Pérgamo, queda en la actual Turquía, y era al norte de Esmirna. Y allí, 200 antes de Jesucristo, cuando Alejandro Magno murió, los helenitas, que son los griegos, pues levantaron un trono nada más y nada menos que a Zeus. Wow. Y tenía, entre comillas, también una diosa que era supuestamente la hija de Zeus, Artemisa. Y allí, esa era, ¿cómo decirle? Ese templo, el trono nada más, medía 77 metros de alto. Wow. Allí mismo murió uno de nuestros hermanos, porque lo dice aquí, ¿verdad?, donde lo mataron, entre la escalinata y el altar, mataron al hermano. ¿Por qué lo matarían? Lo más seguro, porque él no quiso doblegarse a adorar
al dios Zeus. Ciertamente Antipas fue muerto porque era uno de los obispos de aquel tiempo. Y dice que Antipas se oponía a la oración pagana que existía en aquel lugar. Se impuso contra el gobierno y las autoridades que querían forzarlo a adorar y contra la comunidad. Y fue muerto en el pueblo fue convertido en un mártir de la fe en aquel tiempo. Por eso ahora mismo vemos que ese capítulo, Dios se acuerda de él. O sea que aun cuando uno pase de esta vida, las obras buenas que uno hace quedan en la memoria de Dios. Y Dios la trae en recuerdo a otras personas. Por eso es que estamos viendo gente que han hecho cosas buenas que están en memoria todavía en la comunidad porque Dios se acordó de las cosas buenas que han hecho. ¿Ve? Y entonces, ciertamente era una situación. Ahí estaba también el sitio de adoración a Venus. Estaba también ahí. Gloria sea el nombre del Señor. Y vemos cómo era un sitio tan pagano, tan malvado, que ya mismo vamos a decir algo bien importante, que se hacía ahí, está en uno de los próximos versos, algo que se hacía en ese lugar que hacía aún más abominable. Lo que hacían. Pero le dice, a pesar de que estás bajo la controversia, bajo la maldad, bajo la persecución, retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aún, hermano Dimas, vuelve a cumplirse la palabra que Dios le dio a Elías. Elías, ¿por qué huyes? Bueno, mataron a los profetas, están matando a todo el mundo y solamente quedo yo. Y Dios le dijo, no, te equivocas. Todavía hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante los Baales. Hay personas que no doblegan ante la inmundicia del mundo, hermano Lima. Sí, y ahí vemos, ¿verdad?, que lamentablemente nuestro hermano murió allí. Una de las cosas que la gente no entiende todavía en este tiempo, y ya han pasado que el Señor vino, que el Señor le predicó, mire, y están los mandamientos, si algo Dios aborrece es la idolatría. Cuando el pueblo de Israel llegó al Sinaí, no vio imagen alguna. Santo. No vio estatua alguna. Lo que pudo escuchar fue la voz de Dios cuando Dios le habló. Y la voz era tan grande como una trompeta, como la que suenan aquí en el pueblo. Santo. Que dijeron ellos que temieron. No, mejor, Moisés, habla tú con Dios y nosotros hablamos contigo. Tú nos dices a nosotros qué es lo que dice Dios. Si no nos hable directo. Pero seguimos, el pueblo sigue igual. La gente sigue igual. Miren, hay que ser, como le digo, no encontramos cómo es que decirle a la gente que el Dios del antiguo pacto es el mismo Dios del nuevo pacto. Lo único que hizo, lo que sucedió fue que el Señor envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La terquedad Entonces, del pueblo. pero hay que, miren, no hay poder en otro nombre que en el nombre de nuestro Jesucristo. Ciertamente. Ese fue el nombre que Dios dijo que se adorase, no otro Dios. Y no hay imágenes, hay muchos, no sabemos cómo él era. Tenemos ahí, ve, que pintan como lo pintan, pero eso no significa que puede ser de esa manera. El Cristo europeo que tiene la gente por ahí, ¿verdad? Porque lo pintan ojos verdes, pelos rubios, etcétera, etcétera. Pero ese es el Cristo europeo. O sea, cómo era él, no lo sabemos, no sabemos, pero la realidad es que se ha hecho imágenes que quizás no sean de acuerdo a la realidad. Y aún menciona que muy a pesar de que había hecho tantas cosas buenas, no había negado la fe, aún permanecía firme en medio de la persecución, estaba en medio del trono de Satanás. Dios le dice, pero aún tengo unas cuantas cositas, unas pocas cosas contra ti. Y dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¡Wow! ¡Qué problema, hermano Lima! Sí, tremendo problema porque sabemos, ¿verdad?, en Números capítulo 22, que es donde aparece Balac, cuando supo del profeta Balaam, estaba todo el tiempo encima de él. Decía, esta nación ha salido de allá
de Egipto y está rapando toda la tierra. Y entonces estaba buscando poner tropiezo para que el profeta maldijese a Israel. Y él lo decía, yo no puedo maldecir a quien Dios bendijo. Y seguía y seguía. Pero como me están profeciendo algo, pues vamos a tratar. Sí, oye, y que era terco, porque si Dios le habló una vez, y si el Señor te dice una vez, y vuelve y te lo repite 2 veces, no le vuelvas más a preguntar, no pierde el tiempo, no pierde el tiempo. Algunos dicen que Dios no tiene 3 respuestas. Yo escuché a un predicador decir que Dios no tenía 3 respuestas, que Dios tenía una. Y yo creo que Dios tiene 3 respuestas, pero se basa a uno. Si te dice sí, es sí. Si te dice no, es no. Y si no te habla, te está diciendo espera. ¿Ves? Pero muchas veces la insistencia... ¿Tú quieres? Porque quiere, no, porque es que la gente, lamentablemente decirlo, que la gente quiere escuchar lo que a ellos les conviene, no lo que Dios... No lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere. Y no sabemos muchas veces que es que Dios nos quiere bendecir de una manera de sobrenatural. Nos quieren poner en ciertos sitios. Y todo tiene un proceso, pero no es como un proceso que hablan por ahí. Que también ahora se está usando mucho la palabra proceso. Y nosotros, cuando escuchamos esta cosa, damos hincapié en eso. Sí. ¿Por qué? Porque queremos concientizar al pueblo que tenga cuidado. Yo estoy en el proceso, pero ven acá. Yo te conozco a ti hace 20 años, todavía estás en el mismo proceso. 20 años en proceso. Imposible. Entonces quiere decir que en 20 años todavía no estás escuchando, no estás atendiendo la palabra del Señor, no estás atendiendo. Ese proceso dura tanto. Es porque sabemos, ¿verdad?, que en el tiempo de Israel el proceso fue, se lo había dicho ya, van a estar allí 400 años. Pero nosotros no vamos a vivir 400 años, 70 y si fueran robustos, 80. Entonces vemos, ¿verdad?, que bíblicamente a través del tiempo podemos ver el caso de José, que los hermanos lo vendieron, luego es mayordomo, esclavo, el encarcelado y llega al trono. Exacto. Y podemos ver a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, y podemos ver a otros profetas en la palabra del Señor, que el proceso, pero era para llevarlo de dónde, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y hablamos de eso, para el proceso, bueno, yo le voy a decir una cosa, todo tiene su tiempo y tiene toda su hora debajo del Señor. Pero Dios, como dijo el pastor, si Dios no te está hablando, si Dios no te está dirigiendo, algo malo estás haciendo. Porque no puede ser que lleves 10 años haciendo lo mismo y no crece. No crece. Hay un problema. ¿Ya? Y ese proceso no cambia. No. Entonces, una de las cosas que estaba ocurriendo en este tiempo, en esta doctrina de Balaam, era que Balac quería ponerle tropiezo al pueblo de Israel, como mencionó el hermano Dimas. Sin embargo, algo de lo bien importante era que Dios no permitía que Balaam maldijera al pueblo. Pero Balaam le estaba dando orientación a Balac. Y una de las cosas que le dijo es, mira, este pueblo tiene una ordenanza de no mezclarse con los cananitas, ni con los filisteos, ni con los de fuera. Vamos a permitir, mándale 2 o 3 mujeres ahí que se le metan dentro del pueblo para que tú veas cómo la bendición se le corta, ¿verdad? Esto fue una artimaña tremenda que utilizó Balaam, que se le aconsejó a él y a otros reyes que habían ahí. Y es una artimaña diabólica, porque no tan solo es mujeres, sino que está introduciendo falsas doctrinas dentro de la iglesia, ¿verdad? Falsas ideas dentro de la iglesia, porque no queremos, ¿verdad?, caerle encima a las mujeres, ¿verdad? Porque también hay hombres que se meten y son de destrucción en las iglesias. O sea, esto viene de los 2 bandos. Pero esa fue la artimaña que usó, Balaam
queriéndose zafar de él, sin darse cuenta lo que lo estaba aconsejando era para el mal, porque él lo mandaba a buscar y volvió y lo mandaba a buscar, pero cada vez que lo mandaba a buscar le aumentaba el botín. El precio. El precio. No era moneda de oro, de plata, primero de plata, después subió a de oro. Las manos le hacían así. Después empezó viene el topacio, ya vienen los diamantes y estaba creciendo y el tonto le tembló la mano. ¿Ya? Entonces, el pueblo, hermano Dima, una de las cosas que el diablo está utilizando es introduciendo el mundo en la iglesia, introduciendo las falsas doctrinas dentro de la iglesia. Y cuando hablamos de falsas doctrinas, no tan solo, esto está incluido, pero no tan solo estamos hablando de vestimenta, de prenda, es alterando lo que la Biblia te enseña, porque cuando hablamos de doctrina estamos hablando de la salvación, de rapto de la iglesia, estamos hablando de la palabra. ¿Cuántas iglesias no predican de rapto de la iglesia? ¿Cuántas iglesias están hablando que no hay ninguna gran tribulación? ¿Cuántas iglesias no están hablando de que existe un infierno, sino lo único que hablan es que existe gloria? Entonces vemos cómo se han introducido todas estas enseñanzas dentro de la iglesia de Cristo. Sí, no, y entonces en vez de predicadores se han levantado unos motivadores. Y entonces es buena la motivación de vez en cuando, para motivar al pueblo, pero no podemos sustituir la palabra del Señor por una motivación. Porque nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que guardar los mandamientos del Señor, Cierto. La doctrina de la iglesia que nos dio el Señor, y que somos un pueblo raro. Hay que decir, somos un pueblo raro, somos un pueblo diferente al mundo. Una raza diferente. Entonces, y lamentablemente estamos en una extensión. Exactamente. Y entonces le añade también, aparte de que tenía la doctrina de Balaam, y que le habla de la fornicación, hermano, y cuando está hablando de la fornicación aquí, no tan solo la fornicación física, sino espiritual. Se habían ahora unido al mundo. La iglesia y el mundo eran una sola cosa, como pasó en el tiempo de Constantino. Y le dice, pero también tienes a los que retienen la doctrina nicolaíta, la que yo aborrezco. Personas que estaban dentro de la iglesia y negaban la eficacia de la sangre de Cristo, negaban el sacrificio de Cristo, negaban, aleluya, que Cristo vino a la tierra como hombre, pero permaneció siendo Dios también. Entonces, esa doctrina se infiltró allí. Ahora tenemos las doctrinas de Jesús solo. Tenemos la doctrina de Jehová, los testigos de Jehová, ¿verdad? Jehová nada más. Tenemos, hermano, la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se puede negar la santa, divina Trinidad del Señor. No, y otra cosa es que al ser una ciudad idólatra, también al mezclarse las mujeres de otros pueblos con el pueblo de Israel, ellos adoraban estatuas. Y ahí entonces infiltraron, al casarse, entonces hacían que sus esposos, si eran hombres de Dios, terminaran aceptándole la estatua de Moloch, la estatua de Zeus, la estatua de Artesima, la estatua de Venus, de todos estos dioses. Entonces eso es lo que hacía separación. Si hay algo que a Dios le molesta, es que, como que dice, tú no sirves, pero esta estatua que fue hecha de un hombre, o este pedazo de madera, o este pedazo de piedra, o este hecho de cera, tenga que más poder de Dios. Tremendo, Jamás y nunca. Mire, si hay una imagen y usted tiene que cargarla, significa que no tiene poder. ¿No puede caminar? No puede caminar, no puede escuchar, porque dice que es mano hecho por hombre. Salmo 115. Es que lo dice ahí mismo. Yeso, madera. Que es hecho por mano de hombre. Eso no tiene poder. Eso no tiene poder. Usted le puede dar contra el piso. No se preocupe que Dios a usted no le va a hacer nada. Al revés, Dios se va a alegrar que usted dice que eso es una imagen. Eso no sirve. Es el Dios invisible. El Dios es monoteísta. Nosotros somos monoteístas. Que creemos en un solo Dios. ¿Ves? Y entonces, pastor, no solamente eso que entraban a la idolatría, sino a las orgías. A los sacrificios humanos. Dios nunca ha requerido sacrificios humanos. Dios nunca ha requerido que para adorarlo a Él hay que sacrificar a los niños, hay que sacrificar a alguien. O animales. Hubo un ejemplo, que fue el ejemplo de Abraham con Isaac, ¿verdad?
pero Dios no intentaba de que Abraham matara a su hijo. Esto era una prueba de fe, ¿verdad? Dios no lo iba a permitir porque eso no era el plan de Dios. Y un no lo sacrificio permitió humano. tampoco. Y no lo permitió. O sea, porque alguien puede venir y decir, pero no, esto fue una cosa diferente a lo que estamos discutiendo ahora. Los sacrificios humanos. Hay partes en el mundo que se están sacrificando gente en el nombre de Dios, en que se están matando. El apóstol Pablo mataba gente en el nombre de Dios. Era un tipo de sacrificio humano. O sea que estamos viendo, hermano, cómo hay religiones en el mundo todavía que hacen sacrificios humanos. Aquí en Estados Unidos, en California, se reúnen un chorro de personas en un sitio escondido, privado, y ahí alegadamente sacrifican a un niño, ¿verdad? No tenemos las pruebas, no tenemos, pero se dice que sacrifican a un niño en un altar dedicado a un búho bien grande. Enorme. Exactamente. Sí. O sea que estamos viendo, hermano, cómo estas cosas ocurren. Pero el mismo Dios le da la salida y le dice, por tanto, eso es una resolución. Cada vez que nos escuchamos, por tanto, es una resolución, es una conclusión. Esto es lo que hay que hacer. Arrepiéntete. Juan el Bautista decía, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Generación de víboras, ¿quién te ha dicho que vas a escapar de la ira del Señor? ¿Verdad? Ese era el mensaje y ese sigue siendo el mensaje. ¿Qué fue lo que predicó Jonás? El mismo mensaje. Arrepiéntanse, pueblo de Nínive, arrepiéntanse, porque de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces, vuelve esa palabra nuevamente de arrepentimiento. Hermano Dima, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es simplemente, primeramente negarse a sí mismo y sentir un sentido de culpa. ¿Ve? Y humillarse viene siendo que no lo volveré a hacer jamás. No volveré más a hacerlo. Es reconocer, yo lo he hecho malo y de ahora en adelante yo lo haré bien. Y guardaré tus mandamientos, y guardaré tus estatutos. ¿Ves? Y mucha gente cuando se habla de esto dice, pero ¿por qué no estamos viviendo en la ley? Pero es que la gente no puede entender que no está hablando de la ley del pecado. Ya nosotros no vivimos conforme a la ley del pecado, vivimos conforme a la ley de Dios. ¿Ve? Eso es lo que Pablo estaba diciendo, la ley del pecado. Porque los mandamientos siguen siendo igual. Siguen siendo los mismos. Porque entonces si es así, entonces la gente podría matar a otros. No puede ser. Por eso Dios no matarás. Entonces sería bueno entonces robar. No, pero la ley del Señor dice, no robarás. No robarás. Y hasta eso son los mismos mandamientos. O sea que cuando Dios estaba hablando, que ahora vivimos en la gracia. Ya no vivimos conforme a la ley, pero la ley que está hablando es la ley del pecado. Nosotros no vivimos bajo la ley del pecado, porque dice, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús, para los que viven conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Porque el vivir para la carne es muerte, pero a vivir para el Espíritu da vida eterna. Y por eso que dice, por tanto, arrepiéntete, esa es la exhortación. Y dice, si no te arrepintieres, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Si no se arrepienten, voy a venir pronto y voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. No es que salió una espada de metal por la boca, era su palabra, su autoridad, el juicio santo de Dios, el juicio de Dios sobre la humanidad. Entonces, nos está dando la salida. Dios nos alerta. Primero le pasó la mano, dijo, estás haciendo esto bien. Le da regaño de las cosas que no están bien y luego entonces le dice, aquí está la salida. Arrepiéntete. Tú que me estás escuchando, tú que nos estás viendo, hoy Dios te está dando la salida. Arrepiéntete. Míralo ahí donde lo está diciendo. Mírala ahí la palabra ahí en la pantalla. Dice, arrepiéntete. Alaba la gloria de Jehová. Santo. Está en este capítulo 2, versículo 16. Arrepiéntete. Una sola palabrita que cambia la vida del hombre, hermano Dima. Fíjate, pastor, y le está hablando, no solamente ahí podemos decir, como a la iglesia en general, le está dando la encomienda al pastor de la iglesia, al ángel de la iglesia. La palabra no se puede cambiar. El
evangelio no se negocia por dinero. El evangelio no se trata de dinero. La salvación no se compra, no hay dinero que pueda comprar la salvación. La salvación es gratis. Usted no tiene que sembrar para se siembra tanto, para cosechar tanto. Eso no es así. Ve, tú crees en el corazón, con el corazón se cree de que Jesucristo murió, resucitó y estaba el Padre. Hay que confesarlo. Pero Aquí. tiene que confesarlo delante de Dios y también hay que creerlo delante aquí. ¿De quién? De sus ángeles. ¿Aquí es que está el corazón? Sí, ¿Ahí está o acá? Yo no sé dónde es que está, ¿en qué lado? En el lado izquierdo. En el lado izquierdo. En el centro, pero para el lado izquierdo. Pero dice, pero con el corazón se cree para arrepentimiento. ¿Ve? Pero que para confesarlo, hay que confesarlo. Porque esto no es de un chivo expiatorio o de un agente privado, no. El evangelio es gozo, paz y alegría, que los hombres lo han hecho, vamos a decirlo así, complicadísimo. Lo han hecho imposible. No, lo han hecho imposible. Pero déjame decirle que según usted va en la calle cuidando su vehículo, así hay leyes que el Señor tiene. Es una regla que del Señor tiene. Hay sus excepciones, el Señor hace sus excepciones, ¿verdad? Pero vemos Santo. aquí que, alabado sea el Señor, como dice el pastor. Escuche lo que dice, ¿verdad? El versículo 17, pastor. Da el premio. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. Alaba lo que él vive. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aleluya. O sea que allá nos vamos a llamar más con los nombres que tenemos acá. Hasta el nombre no va a cambiar. No van a cambiar nombres. Vamos a ser unas personas diferentes, nuevas, transformados, un cuerpo transformado, sin enfermedad, sin dolor, sin molestia, sin artritis, sin diabetes, sin con caja de dientes nueva. O sea, todo lo que aquí no tenemos, allá lo vamos a tener. Alabado sea el nombre de Jesús y vamos a estar, aleluya, saludables y con un nombre nuevo. Alaba lo que él vive, hermano Dimas. Bueno, pastor. Oye, se nos ha ido el tiempo, hermano Dimas. Cuando hablamos, ¿verdad?, de la palabra, el tiempo pasa volando y queremos invitarles, ¿verdad?, a nuestra congregación que queda en el 7 de la First Street, en el pueblo de Webster, Massachusetts. Allí estamos a sus órdenes. Si ustedes no tienen una congregación donde estar y no tienen pastor, pues usted puede hacer de nuestra congregación su iglesia. Y queremos también dejarles saber que los servicios los domingos empiezan a las 3 de la tarde, el culto evangelístico. Los lunes estamos libres de culto, pero tenemos el instituto Lumbrera, el movimiento pentecostal. El Instituto Lumbrera, que es los lunes y los miércoles. Los martes tenemos estudio bíblico, empezando a las 7. Luego el miércoles el instituto nuevamente. El jueves tenemos servicio alterno. Y los viernes mayormente lo tenemos libre. Y el sábado también a veces lo tenemos libre. Y el domingo, como dije antes, el servicio evangelístico. Estamos... Si usted necesita que se haga un servicio en su hogar, también los números aparecerán en la pantalla, como dice el pastor, están escritos ahí abajo, y le dará los números de teléfono del templo, del pastor, del copastor, alabado sea el Señor, y darle información. Tremendo, gloria a Dios. Esto ha sido un placer, hermano Dimas. Más tenemos la Universidad Dayspring. Aleluya, gloria a Dios. El pastor le puede hablar más acerca de esto. Amén, amén. Y nos estamos reuniendo una vez al mes y allí pues estamos estudiando la palabra del Señor con unos temas tremendos, gloria al Señor. Y ciertamente, hermano Dimas, esto ha sido un placer. Aleluya. Ha sido un gozo compartir con nuestros hermanos. Sí, contigo mismo que estamos compartiendo. Aleluya. Alabado Jesús, aleluya. Estamos compartiendo contigo que estás ahí sentado y nos estamos gozando, aleluya, juntamente contigo. Así que esperamos que este programa sea de bendición. Alabado Jesús, le damos las gracias a nuestro hermano hermano Harry Rivera, que es el director, gloria sea al nombre del Señor, que hoy está en los controles, gloria a Jesús, aleluya. Le damos las gracias, aleluya, a cada uno de los miembros del Ministerio Voz de Cristo, todos los hermanos que nos apoyan, que están con nosotros ahí, que están orando para que este ministerio siga hacia adelante.
Muchas gracias. Vamos a orar, hermano Dima, Santo. para despedirnos. Bueno, te damos gracias, Padre Santo, Padre bueno, por permitirnos, Dios mío, Dios del cielo, habernos reunido aquí en este precioso día para así darte toda la gloria, la honra, Señor amado. Te presentamos, Dios mío, a los oyentes y así mismo los que nos están viendo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú les bendiga, que tú les cuide, les guarde, Padre del cielo. Oh Señor, en el nombre de Jesús también oramos por los enfermos, que tú, Señor, pongas tus manos de salud sobre de ellos, Padre Santo. Enviamos tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, porque por tu llaga fuimos curados, Dios mío. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre eterno, Dios de gloria, aleluya, amén. Dios te bendiga, Dios te Dios guarde, bendiga, que la paz del te Señor guarde. sea contigo y hasta la próxima. Santo, Dios le bendiga. Hasta la próxima.